Bueno, mientras se actualiza ahí la grabación, retomemos lo que estábamos diciendo. Listo, gracias, muy amable por recordarme lo de la grabación. Bien, en ese caso, nosotros deberíamos recordar que si me hablan de masa y me hablan de un lugar en el espacio, me están hablando de volumen, y masa y volumen se refiere al concepto de densidad, que es una magnitud derivada, porque depende de la cantidad másica en comparación con el volumen. Aquí observamos que hay un vehículo, en este caso un carro, formado por muchas cosas. Hay plástico, hay hierro, vidrio, gasolina, etcétera. Y observamos de este lado una bicicleta que también tiene partes de caucho, partes de hierro, pero también hay una persona allí. Tanto en la persona como el aire que rodea a la persona, a la bicicleta y al vehículo, hay ejemplos cotidianos de materia y de material. Pero, ¿cómo haríamos para diferenciar entre el carro, el aire y la gasolina? Es precisamente basándonos en algunas propiedades, que es lo que estamos empezando a mirar en el día de hoy. Vamos a mirar qué más nos dice. Los materiales son todo aquello que nos rodea: los autos, las bicicletas, los árboles, los alimentos, todos los objetos con los que interaccionamos. Hasta nosotros estamos hechos de materia. Entonces, en química, los materiales van relacionados con la materia, y esta se divide en dos: propiedades cualitativas y propiedades cuantitativas. Esta última, a su vez, se divide en propiedades particulares o intensivas y propiedades generales o extensivas. Propiedades cualitativas. ¿Tiene color la sustancia o es incolora? ¿Cuál es su color? ¿Emite algún aroma la sustancia? ¿Lo puedes describir? Bien, fíjate que aquí nos decían que esas propiedades de la materia podríamos clasificarlas desde los referentes. Y dentro de un referente específicamente vamos a hablar de las cualitativas. El término cualitativo se refiere a cualidades, a características que pueden ser apreciables a simple vista, o aquellas en las que nos toca hacer un poquito más de esfuerzo para diferenciar una cosa de la otra. Por ejemplo, aquí me hablan de olor, que lo captamos con el órgano del olfato. Me hablan de sabor, que es otro órgano de los sentidos, y me hablan de cómo se siente. Entonces yo puedo diferenciar la textura de la hoja de un papel, o la textura de la superficie de un vidrio, o la textura de la superficie de la pared. Entonces yo allí podría establecer el uso de otro órgano de los sentidos, como el tacto. O sea que dentro de estas propiedades yo puedo hablar incluso también, un segundito, puedo hablar incluso también de unas propiedades que usamos en biología y que recordaremos nosotros como organolépticas, aquellas que nuestros órganos de los sentidos nos dan una información correcta. Si el olor es agradable, por ejemplo, o es desagradable. Si la textura es gruesa o es lisa. Cuando en biología me hablan del cruce de híbrido y me hablan de las leyes de Mendel, de cómo es la forma de la semilla, si es lisa o es gruesa, si el tallo es alto o es corto, eso lo podemos captar por los órganos de los sentidos. Y esa propiedad se llaman propiedades organolépticas, las que nos dan información nuestros órganos de los sentidos. Cabe anotar aquí que entonces nosotros no vamos a estar usando el sabor para probar, por ejemplo, las sustancias químicas que pueden estar en el laboratorio de nuestro colegio, porque obviamente estas propiedades organolépticas son las que con las que venimos nosotros dotados como seres vivos, pero que no podemos usar siempre. Por ejemplo, si yo voy al laboratorio de química de la institución y hay un estante donde hablan de ácidos, yo no voy a probar el ácido a través de mi órgano
del gusto, ni con la piel para saber si quema o no quema, como tampoco voy a tener que experimentar qué sucede si meto una moneda de 1,000 pesos en el enchufe que hay en la casa, porque ya sé que es lo que va a pasar. O qué sucederá si con el fósforo de la cocina prendo 1 litro de gasolina. Ya sé qué es lo que va a pasar. Entonces, esas propiedades cualitativas, si bien es cierto que nosotros las percibimos, en algunos casos no es necesario verificarlas usándolas, porque ponemos en riesgo nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida, nuestra salud. Organolépticas. Bien, miremos qué más nos dicen acá. ¿Qué sabor tiene la sustancia? ¿Cómo se siente? Las propiedades cualitativas también son llamadas organolépticas, ya que son aquellas que se perciben con nuestros sentidos sin necesidad de medirlas. Cuando clasificamos la materia según sus características cualitativas u organolépticas, se puede determinar su color, olor, sabor y textura. El color. El color de la materia puede ser blanco, negro, verde, azul, amarillo y muchas combinaciones más, las que a ti se te puedan ocurrir. El olor. Se dice que se divide en agradables, que huelen rico, un ejemplo claro cuando te pones perfume o bien cuando te has terminado de bañar, y en desagradables, que huelen mal, por ejemplo, el olor del drenaje o cuando llegas a transpirar y no te colocaste desodorante. El sabor. El sabor. Nuestro gusto es capaz de detectar diferentes sabores, sin embargo, solo existen 4, y son el sabor dulce, amargo, ácido y salado. Las texturas, que pueden ser suaves, lisas, rugosas y grasosas. Y finalmente, los estados de agregación. Tu diversión y Que como estado sólido, en este los cuerpos se caracterizan por tener forma definida, cambian muy poco su volumen y no fluyen por sí mismos. Estado líquido. Los líquidos son fluidos, los cuerpos se caracterizan por tener forma. Bien, estos estados de agregación a lo que hace referencia el video, aprovechemos la gráfica, es lo que en biología, de pronto, en biología nos mencionan como la forma en la que la materia se presenta, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos estar en estos momentos relacionándonos al menos con 2 de estos 3 estados físicos de una manera bien observable. Número 1, a lo mejor estamos sentados en un objeto sólido, silla o apoyados en una mesa sólido. Ese sólido me implica que el espacio que hay entre estructura y estructura es mínimo. Es como si yo observo en el piso de mi casa la cerámica, que una cerámica se pega a la otra o una baldosa se pega a la otra y casi no hay un espacio porque la unión entre baldosa a baldosa es muy cercana y me da una forma específica. Por eso la señorita aquí del video me habla de una forma definida en un sólido, ¿verdad? En cambio, en un líquido, utilizando aquí el esquemita del vaso, en el líquido la diferencia es notoria con respecto al sólido. Si aquí hay cierto contenido de agua, por ejemplo, ahorita les muestro otra gráfica, cierto contenido de agua, hablemos de 1 litro de agua, 1 litro de gaseosa, que entre otras cosas pedimos gaseosa y nos dan líquido, porque es una solución de gases en líquido, y trasvasamos ese volumen a otro recipiente, entonces la forma del recipiente es la que me va a determinar la forma del líquido. En cambio, este grano que tenemos aquí, o esta estructura del dado que tenemos aquí, su forma va a ser igual si la adicionamos en este recipiente o si intentamos incluirla dentro de este recipiente, a diferencia del líquido, ¿verdad? El líquido no tiene forma definida, en cambio el sólido sí.
El líquido mantiene el volumen. Por ejemplo, si yo me tomo una gaseosa de 350 centímetros cúbicos y la forma del recipiente de la gaseosa es de una lata cilíndrica, pero me la tomo, la forma que tiene mi sistema digestivo es la que va a determinar la forma de ese líquido. O dicho de otra manera, si un litro de gaseosa lo trasvaso a una alberca rectangular, la forma de ese recipiente, que en ese caso sea la alberca rectangular, es la que me va a determinar la forma de ese nuevo litro de gaseosa. Si yo lo trasvaso de un sitio a otro. En un sólido no sucede eso, y mucho menos en un gas almacenado aquí. En el gas no hay ni forma ni volumen definido. Si accionamos el émbolo, si accionamos esto, por ejemplo, basándonos en este esquema que tenemos aquí del perfume, que está almacenado en este recipiente, si presionamos aquí, aumentamos presión, esa presión se va a proyectar a lo largo de la manguera, presiona el líquido y sale el aromatizante. La forma nueva de esa sustancia que sale ya no va a tener la forma que tenía este recipiente, la va a tener, supongamos, si estamos en un ambiente rectangular, en la pieza nuestra, en la habitación, la forma de esa nueva estructura es la que va a adquirir el gas, ¿verdad? Es la que va a adquirir el gas. Por eso ella me dice que va a haber más fuerza de unión en un sólido que en un gas. Igual, esos estados de agregación me sirven para diferenciar entre un sólido, un líquido y un gas, así como el sabor, o así como el olor, o el color que hasta ahora estamos viendo. Bueno, sigamos. Forma definida. Cambian muy poco su volumen y no fluyen por sí mismos. Estado líquido. Los líquidos son fluidos. Pueden tomar la forma de los recipientes que los contienen. Y estado gaseoso. Los gases son considerados también como fluidos. No tienen forma definida y son muy difíciles de observar, pero los puedes sentir. A continuación se presenta un ejemplo de cada una de las propiedades cualitativas con un solo objeto. Fíjate. Aquí repasamos todo lo que hemos visto en estos 8 minutos, en estos 3 minuticos y algo. Me muestran una imagen. Al mostrarme esa imagen, yo puedo deducir algunas condiciones, algunas cualidades. El color no solamente es rojo, aquí también hay una parte que es verde, aquí también hay una parte que es café. Sin embargo, me dicen color rojo. Si el color es rojo, yo asumo que es dulce. En cambio, si me lo hubiesen dibujado de color verde, puede decir que el sabor es de otra calidad o de otra cualidad, ¿verdad? Siempre tendemos a pensar que las frutas maduras tienen un olor agradable, y es cierto. El olor a una manzana madura, a una uva madura, a un mango maduro es delicioso, una guayaba. Pero si esa madurez supera los límites y ya empieza a descomponerse la materia de la que está hecha esta fruta, entonces ya ese olor pasaría de agradable a desagradable. Lo cual nos garantiza la separación, la diferenciación entre propiedades de esta materia. Aparentemente es lisa, claro, está madurita, todavía está durita, pero si esa maduración prosigue, no la metemos a la nevera, sino que la dejamos al ambiente abierto, probablemente ya esa lisura que empieza a dañarse. Entonces me empiezan a aparecer por aquí de pronto unos botoncitos, empiezan a cambiar de color, ya no va a ser rojo, sino va a ser también blanco, se empieza a podrir y a dañar. Entonces el liso también puede cambiar de cualidad. Y me dicen que es sólido.
Sí, pero si la textura deja de ser lisa y pasa a ser rugosa o arrugada, como decimos nosotros, empieza a salir líquido. El líquido ese es derivado del proceso de maduración excesivo. Se empieza a podrir, decimos nosotros. Al ocurrir eso, ya hay un cambio químico. Insisto, el olor dejaría de ser agradable y la textura dejaría de ser lisa. Sin embargo, siguen existiendo como propiedades cualitativas de este tipo de materia, ¿verdad? Bien, continuamos. Materia, manzana. Propiedades cualitativas, color, rojo. Sabor, dulce. Olor, agradable. Textura, lisa. Estado de agregación, sólido. Como puedes darte cuenta, las propiedades cualitativas de la materia las puedes determinar a partir de tus sentidos y son de uso común. Propiedades extensivas. Si tienes una caja llena de libros y otra similar, pero llena de hule de espuma, ¿cuál tiene mayor masa? ¿Cuál mayor volumen? ¿En qué unidades expresarías estas magnitudes? Todos los objetos están formados de materia y ocupan un lugar en el espacio, por lo que, independientemente de su apariencia o sus posibilidades de transformarse, tienen masa y volumen. La masa y el volumen son propiedades extensivas, ya que dependen directamente de la cantidad de materia que tenga el cuerpo o la sustancia, las cuales pueden medirse. La masa de un cuerpo es la medida fundamental de la cantidad de materia que contiene. La unidad de masa en el sistema internacional es el kilogramo. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana, utilizamos múltiplos y submúltiplos de esta unidad según la masa de los objetos. El espacio que ocupa la materia corresponde a su volumen, y su unidad fundamental en el sistema internacional es el metro cúbico, que equivale al espacio ocupado por un cubo que mide 1 metro por lado. Y su unidad fundamental en nuestra vida cotidiana utilizamos múltiplos y submúltiplos de esta unidad según la masa de los objetos. Bien, ahí se fue, un segundito. Eso, ahí, aprovechemos esta lámina. Cuando me dicen extensivo, es que ya deja de ser una cualidad observable, como el color, el olor, la textura y demás, y se convierten en datos matemáticos. Si un objeto lo lanzo en una piscina y va al fondo, puedo deducir que la densidad del objeto lanzado es superior a la del aire y es superior a la del agua, ¿cierto? Entonces ahí tendría más masa. La sustancia que va al fondo tendría más masa, pero ocuparía menos volumen si lo comparo con el agua restante. Eso ya lo hicimos. Pero aquí me están recordando que extensivas, además de existir masa y de existir volumen, independientemente, también me están hablando de la densidad. Así la masa se mida en kilogramos, o se mida en arrobas, o se mida en miligramos, o se mide en gramos, porque me están hablando de cantidad. Que entonces entra ahí en aplicación el juicio ese experimental que me dicen, ¿qué pesa más? ¿Una libra de hierro o una libra de algodón? ¿Qué pesa más? ¿Una libra de hierro o una libra de algodón? Entonces uno dice, no, la de hierro. ¿Pero por qué? Si es una libra, ¿cierto? Cantidad de materia. ¿O cuántas libras hay en una arroba de yuca o de carne o de ñame? Una arroba. 25. Perfecto. ¿Sí ves? Entonces, cuando ya yo hablo de cantidades, ya no me estoy refiriendo a cualidades. Lo extensivo es diferente de lo cualitativo. Extensivo es medición. Entonces ya me hablan de volumen, me hablan de densidad, me hablan de materia. Ya me van a hablar ahorita de metros cúbicos y demás, ¿verdad? Quería hacer ahí un recordatorio de eso. Utilizamos múltiplos y submúltiplos de esta unidad según la masa de los objetos. El espacio que ocupa la materia corresponde a su volumen, y su unidad fundamental en el sistema internacional es el metro cúbico, que equivale al espacio ocupado por un cubo que mide 1 metro por lado.
Sin embargo, en nuestra vida cotidiana, los objetos tienen volúmenes más pequeños, por lo que es más conveniente emplear los submúltiplos del metro cúbico. Ahora bien, ¿cuál es la característica fundamental de las propiedades extensivas? La característica fundamental de las propiedades extensivas es que éstas pueden medirse y tienen unidades de medida. Sin embargo, para medir no basta con los sentidos, se necesitan dispositivos especializados que permitan realizar esta tarea. Propiedades intensivas. Tu diversión y Bueno. tus historias no... Bien, 3:41, a mí le robé un minutico. Vamos a dejar hasta aquí en el día de hoy. Creo que mañana nos vuelve a tocar. Sí, mañana nos toca también a la tercera hora. Recuerde que el link de acceso es el mismo. Mañana terminamos de ver el video y empezamos también a relacionar densidad, propiedades con el átomo. Ahí vamos a complementar lo que vieron en 9º grado como modelos atómicos desde otro punto de vista. Incluso ya empezaremos a hablar de tabla periódica. Entonces nos vemos mañana. Por favor, sigan cuidándose. Nos vemos. Chaito. Chao, profe. Dios lo bendiga. Ok, amén. Chao, profe. Amén. Chao, profe. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe, Sofía, Dios lo bendiga. arreglo eso, ¿oíste, Sofía? Chao, profe. Chao, Igualmente. chao. Ok.